Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Ali. Ya te doy paso en unos segunditos mientras esperamos que se vayan conectando. Muy buenos días. Bienvenidos a este Aportando mi granito de arena número 17. Increíble. Muy tempranito acá en Buenos Aires, Argentina. Son las 11 de la mañana. Sabemos que es un día laborable, pero bueno, no por eso dejamos de seguir compartiendo información que nos ayude, que en este caso, digamos, con Ali, que creamos este espacio para la maternidad consciente. Esto de todos modos después queda grabado para que lo puedan ver varias veces, para que lo puedan compartir con personas que quizás les venga bien este tipo de información. Hoy vamos a hablar con Ali de Proyecto y Sentido, un tema muy apasionante, muy extenso, mucho por rever ahí, con qué proyecto hemos venido a la vida. Y bueno, mientras se van conectando, yo quería, dije que iba a utilizarlo en el vivo. Le mando un beso grande a Pato de Despierta.corazón, que hace estas remeras hermosas. Y bueno, quería hoy estrenármela con esta palabra magnífica, gratitud. Y me pongo un saquito porque acá estamos en invierno y hace frío. Así que bueno, ahí Ali ya te voy a dar paso para que pensemos con este live. A ver. Ahí te envío solicitud, Ali. Porque bueno, es un tema bastante extenso y lo vamos a tocar en varios encuentros. Hola. Hola, muy buenas tardes, buenos días para vosotros. Ay, vos tan así, tan de veranito, qué lindo. Claro, es que aquí comienza, bueno, estamos todavía en primavera, hasta junio no comienza el verano, pero ya estamos de buen tiempo. Hoy hace buen tiempo, ha hecho unos días un poco así. Claro, no, acá se viene una ola de frío tremenda, igual no es el frío de allá de Europa, pero estamos con unos días bastante fríos. Pero bueno, hola Vega. Hola hermosa, ay, qué bonita. Y espero conocerlas pronto en persona. Bueno, Muy rica, muy rica. Acabamos aquí ahora de comer, luego se echará la siesta. Uy, que esto se me mueve. Ahora. ay, sí, muy bien. Muy Bueno, bien, ¿qué Ali, tal? hoy trajimos, bueno, un tema más que interesante, súper rico. Como decís vos, oro puro, me encanta esa frase, oro puro. Me fascina. Es un tema, la verdad, que da para mucho. Vamos a ir trabajándolo o digamos, contándolo de a poco para que lo puedan ir integrando, ¿no? Porque es una cuestión de integrar también, ¿no? Todo lo que se va a ir viendo. Solamente así como para citar, digamos, de dónde viene Proyecto y Sentido, viene de Marc Frechet, es un francés. Él era médico oncólogo y psicólogo clínico, y su propia vida, digamos, gracias a su vivencia, a su propia vida, descubrió esta metodología o esta herramienta que se llama Proyecto y Sentido. Simplemente, como después pueden buscar información, obviamente, en libros, en su biografía, pero él, digamos, fue concebido por su mamá y su papá para salvar a la mamá de que la metan en la cárcel. Ella, bueno, fue esto más o menos en el año 1945, donde había estado la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ella iba a ser condenada. Entonces, para evitar ir a la cárcel o evitar, digamos, que o sea, que su estadía fuera lo más amena posible, buscó quedar embarazada y quedó embarazada de Marc Frechet, que es el que descubrió Proyecto y Sentido. O sea que ese niño fue traído a la vida para de alguna manera salvar a su mamá de la prisión, o que su prisión sea lo más confortable posible. Así que bueno, ese ya fue su proyecto y sentido. Uf, la verdad es que todos los seres humanos tenemos un proyecto y un sentido.
porque Ujú. todos hemos sido gestados y los proyectos que han tenido nuestra madre y nuestro padre, pues son los que nos han condicionado toda nuestra vida, puesto que en esos momentos en donde hay una unión de inconscientes, tanto el inconsciente de la madre y el inconsciente del pequeño están muy unidos, eh, eso condiciona el resto de la vida humana hasta que de alguna manera haces consciente de esos patrones que estás repitiendo a lo largo de tu vida y dices, que aquí hay algo que no es normal. Y es entonces cuando haces consciente que rompes el patrón. Pero muchas veces requieres de un apoyo terapéutico. Exacto. Tengamos en cuenta que Proyecto y Sentido tiene como un periodo que va de los 9 meses antes de la gestación, ¿no? Antes de que quizás en la cabecita, porque inconscientemente ya se estaba como, ¿no? Pidiendo ese bebé, pero bueno, 9 meses antes de la gestación hasta los 3 años de vida. Eso es lo que abarca el trabajar con Proyecto y Sentido, ¿no? Inclusive también Uh-huh. se puede prolongar hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Sí, sí, hay mucha, ahora digamos que lo han extendido o algunas corrientes es como que lo han extendido hasta los 7 años. Y ese proyecto que quizás mamá, papá, consciente o inconscientemente, ya venían gestando ellos, fue el que dio, digamos, fruto a esa concepción. Eso es. Y todo lo que han trazado desde la vida social, eventos históricos, ni hablar digamos, de emociones, de sentimientos, de vivencias propias, tanto de la mamá como de papá, pero más se vincula con la mamá, ¿no? Porque es la que, bueno, obviamente va a tener al bebé en su vientre. Claro, y ya no solamente con la mamá, sino que también deviene de las abuelas, puesto Es, que cuando la abuela estaba gestando a nuestra madre, uh-huh, todos los óvulos y todos los ovocitos que se estaban creando, ahí dentro estábamos nosotros. Con lo cual, esto se va repercutiendo. Entonces, muchas veces el proyecto y sentido ya no es solamente de la madre, sino uh-huh. que ya viene de un transgeneracional. Entonces, por ejemplo, heridas de abandono, niños que pueden tener un proyecto de abandono y no solamente es que al niño se le abandone y se le deje en un sitio, sino que esas memorias que vienen de un transgeneracional quedan impregnadas a nivel epigenético en toda la biología y en todo el ADN y en todas las células del ser humano que se está creando. Y entonces ellos sienten que tienen esas memorias de abandono, aunque no sea real, pero en algún momento, a lo mejor donde estén creando, desarrollándose, sienten esa inseguridad de la madre y entonces ahí hace que pues ese mecanismo de supervivencia se active. Exacto, exacto. Eh, Es que es muy Marfre, importante. sí, Marfreche decía que el bebé es imaginado antes de ser percibido y hablado antes de ser escuchado. Todo proyecto tiene un sentido, todo proyecto conlleva una creación y toda creación tiene un sentido. Es que es tal cual, porque, claro, 9 meses, muchas veces solamente decimos, somos madres cuando el niño está físicamente en esta vida, pero no, tú eres madre cuando haces consciente de que ya quieres ser madre. Exacto. Entonces ahí es donde empieza, pues somos energía, somos vibración, y es ahí donde empiezan ya toda la confabulación y todo el universo a crear ese campo magnético y energético tan maravilloso para que así la vida se abra paso. Entonces, Uh-huh. muchas madres hay a veces que quieren crear vida y no son capaces y prueban diferentes técnicas y diferentes años y muchas veces eso también genera muchos problemas a nivel de pareja Uh-huh. porque se echan la culpa mutuamente de no, es por tu culpa, tú eres estéril. No, es que tenéis una memoria Uh-huh. de... Vega me ha apagado esto. Es Uh-huh. que vienen con una memoria de que a lo mejor sus antepasadas, las mujeres, Uh-huh. han fallecido en el momento del parto o Exacto. sus hijos han fallecido en esos momentos. Entonces, a nivel inconsciente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, el ser humano, por una lealtad familiar, quiere seguir permaneciendo al clan. Y que Quiere la ese vida. clan,
Eso es, quiero la vida y que ese clan siga perdurando en el tiempo, porque el clan siempre, 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 siempre evoluciona. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace su biología? Ah, no, mira, ¿tú te acuerdas de aquellas antepasadas que tal, 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 tal? Bueno, pues ahora tú por eso no vas a crear vida, porque se genera ese miedo, Como un ¿no? mecanismo de defensa, Hmm. ¿no? O sea, ser mamá o quedar embarazada o tener un hijo significó muerte. Entonces yo a vos te quiero mantener con vida, entonces te voy a evitar que quedes embarazada, Eso. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, es así de maravilloso la vida. Y hay a veces que hasta que tú no lo haces consciente, pues no viene la vida. Porque, un momento. Sí, Ay, es que cosas me del tira esto. directo. Vamos en directo y es para que esté entretenida porque todavía no se ha dormido la siesta. Y Esto de es lo que tiene. de- Esto es así. la maternidad consciente en vivo y en directo. Entonces, cuando esa persona ya se relaja o cuando esa madre se relaja y hace consciente y todo, es cuando la maravillosa vida viene. Pero cuando eliminas el juicio, porque esto también se trabaja en el proyecto y Sí, sentido. En el proyecto y sentido significa que tenemos que hacer un trabajo de comprensión, un trabajo de humildad y sobre todo un trabajo de no juicio, de no crítica, ujú, entendiendo que nuestros padres y nuestros ancestros lo hicieron de la mejor manera que supieron, de la mejor manera que pudieron, con el nivel de sí, conciencia y las herramientas que tenían. En ese momento donde tú aceptas, donde tú comprendes y donde tú integras, enseguida todo se hace de manera consciente y esos velos que no te dejan fluir porque estás manteniendo el control, se van y se evaporan. Entonces, eso es muy importante, ser conscientes de que nuestra madre tenía un proyecto para nosotros, pero porque a lo mejor tenía miedo. A lo mejor se sentía sola por parte de su marido, ujú, nuestro padre. Querían un hijo bastón, que son los mm, hijos que quieren que les cuiden, ¿no? O sí, los salvadores, como muy bien nos has exacto, dicho, ¿no? Eso. O sí. bien también, antiguamente se tenían muchos hijos, no existía la televisión como ahora, pero se tenían hijos pues porque no había los recursos económicos que había ahora. Entonces, a esos hijos se les utilizaba, por lo menos aquí en España, me imagino que también Sí, allí en sí, Argentina o sí. a nivel internacional, pues eran hijos que traían el sustento a casa. Ujú, Entonces, era como que tomaban ese poder o ese lugar sí, para poder ser fieles y leales a sus padres. ujú, sí, Entonces, luego después, como tenían que cuidar a sus hermanos, ujú, ellos ya dejaban de tener vida. Ya no vivían, ya no tenían la energía que tomar de su madre y de su padre para vivir su propia vida. Entonces, vivían unas vidas que son las que a nivel celular, a nivel de memorias y a nivel de emociones se han quedado en toda nuestra biología. Es por eso que había maternidades muy duras. Mira qué sí, chulo. Había maternidades muy angustiosas y sí, maternidades de mucha soledad. Por eso concebimos que la maternidad tiene que ser dura, que la vida tiene que ser dura. Y ni la exacto. vida es dura, Ni la ni la maternidad, maternidad es dura. Pero exacto, esas memorias están en toda nuestra biología. exacto. Yo hice como un listadito que después lo vamos a ir tocando, quizás más específicamente uno a uno, pero de los diferentes tipos de mandatos con los cuales podemos llegar a venir, que por ejemplo, bueno, ya mencionaste algunos, pero por ejemplo, Salvador, reemplazo a un muerto, consolar a la Sí, familia después de una pérdida, mantener unida a la pareja, evitar un divorcio, retener a un otro, ser niño o niña, esta cosa, ¿no? De que si es niño, bien, y si es niña, bueno, ¿no? Esto culturalmente, por suerte y gracias a Dios, algunas cositas ya fueron, digamos, de tener este tipo de mandato, de impronta. Ocuparse de sus hermanos, ocuparse de actividades familiares, ocuparse de padres adultos, esto de los hijos bastón, aportar alegría a la familia,
salvar a alguien, porque también está el tema de si un hermanito lo tenemos enfermo y necesita, suponte, no sé, la médula o algo, también tener a otro hijo para que salve a un hermano, cumplir con la tradición familiar, aumentar la población. Fíjate, esto es en la historia, no quiere decir que esto se siga, pero en algunos lugares sí. Ser el héroe de la familia, hacer justicia, ser padre o madre de reemplazo, castigar a otros, no estar solos, asegurar la descendencia, bueno, y varias más. Estos son los mandatos más o menos base que toma, digamos, Proyecto y Sentido. Obviamente que lo que se quiere es que se tome conciencia, no para echar culpas, ¿no? O sea, porque mi mamá me trajo, no sirve nada la culpa, en ninguno de los aspectos ni de la vida. Lo que se quiere con Proyecto y Sentido, con cualquier terapia de toma de conciencia, de sanación, es justamente eso, ¿no? O sea, ser conscientes, integrarlo, aceptarlo y sanarlo. Porque no nos sirve de nada ahora echarle las culpas a papá, a mamá, a la abuela, al ancestro. No ganamos nada. La idea esto es, te lo muestro para que lo integres, para que lo aceptes, para que lo honres y para que lo sanes. Sí, es que además es un trabajo muy hermoso. Muy liberador. Uf, muchísimo. Porque todo ese tipo de proyectos que has mencionado sí siguen estando a nivel social, a nivel cultural, porque vienen impresos de todas las líneas anuales, o sea, de todos los años y de los últimos siglos, y más desde que la sociedad se instaló en una sociedad patriarcal. Desde que se instalaron la industrialización, las sociedades patriarcales, donde quedó delegada la imagen de la figura femenina en un segundo plano, la mujer ha sufrido mucho. Ha tenido que ir al campo, se ha tenido que incorporar también al medio laboral. Entonces hay esos momentos en donde a lo mejor pues, ella está viviendo en un entorno de competición y de competitividad. O en estos 2 últimos años, fíjate estos 2 últimos años, que llaman y dicen, bueno, Vega nació en estos 2, claro, Vega va a hacer 2 años, Vega está en pleno Proyecto y Sentido, les llaman los niños de la pandemia, a mí no me gusta ese término. Entonces, sí, aquí en España los llaman así. Entonces, a mí me ha dado mucho que pensar porque, fíjate, Débora, todos los proyectos de sentido que hayan tenido lugar en estos 2 últimos años, ¿cuánto han de sanar estos pequeños? Por miedos, por separación, por soledad. Lo que se imprime también a nivel social, cultural, o sea, más allá de lo que pasa en casa, el globo en general, porque esto fue a nivel mundial encima. O sea que ningún niño escapó de esto. No. Entonces, todo eso, a no ser que la madre lo haga consciente y hable al inconsciente del pequeño, porque esto se trata de un inconsciente. Los niños pequeños no muestran su consciente, viven en el inconsciente y es por eso donde ellos van forjando su personalidad. Entonces, es muy importante que se cuide todo el entorno en todos los planos. O sea, el contexto del hogar, el contexto a nivel social, el contexto familiar, el contexto laboral y, sobre todo, el contexto emocional. Para que así pues haya una mejor gestión por parte de los pequeños. Pero fíjate, por ejemplo, en el tema de según ha ido avanzando las sociedades, se van teniendo hijos más tarde. Sí, tal cual. Entonces, se van teniendo hijos más tarde, pues porque primero quieres una estabilidad económica para formar la familia. Entonces, el proyecto y sentido que ahí van a crear los pequeños es, mi madre tiene que quedarse rápidamente embarazada porque ya toca, porque si no se la va a pasar el arroz y entonces todo viene con prisa. El famoso reloj biológico que nos corre. Pero ya no solamente eso, sino qué es lo que está pasando en la gestación de mamá
¿qué es lo que está sintiendo, mamá? Porque a nivel social, que una mujer, que me lo pida, que una mujer sea madre joven es diferente a que una mujer sea madre mayor, que te hacen más pruebas, te miran más, te dan más, te meten Más como más miedo. miedo a nivel inconsciente, eso es. Pero luego, ¿qué pasa en el parto? Eso es muy importante, porque según cómo venga un parto, Ya es según de cómo sea, riesgo, ya es de riesgo por la edad que tenés. No, eso es, ya es quizás el bebé está se está gestando fantásticamente, pero tenés 40 y pico y ya es de riesgo, ya te rotulan y te entonces, ponen esa etiqueta, ¿no? Sí, 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 y sí. eso es muy importante, porque cuando ya la madre habla de la palabra riesgo, ya dice, ya un mecanismo de Ya supervivencia se activamos detona algo. y aunque esté todo perfecto, ya estás todo el día Olvídate. en, ay, madre mía, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? El parto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Y el momento del parto es muy importante, Exacto. porque según como el niño dé la bienvenida al mundo, Ujú. así es como va a vivir durante el mundo. O sea, es decir, si ha sido una cesárea programada, no es lo mismo un parto natural que una Ujú. cesárea. Sí, Entonces, en una cesárea, el pequeño no le están dejando que entre en este mundo como diciendo, que aquí estoy yo, dando, porque es el primer milagro de la vida. exacto. Es el primer aliento, ¿no? Mira, ¿te Entonces, parece así? Porque yo había así como hecho unos ítems, por ejemplo, de formas de nacer, que después igualmente vamos a ir ampliando y vamos a ir tocándolo varias veces porque esto se va a repetir seguramente luego. Pero, por ejemplo, el nacimiento rápido nos va a dar que sean, quiere decir que puede llegar, pero generalmente la embocan. Por ejemplo, un nacimiento rápido puede después al niño generarle que como a las personas como que van deprisa, ¿no? Como que siempre tienen prisa, como que siempre están apurados. Carácter nervioso, energético e hiperactivo. Y triunfan con facilidad. Eso, por por eso ejemplo, en un nacimiento rápido. ¿A vos qué te parece? ¿Lo pudiste comprobar? lo tengo comprobadísimo. O sea, en años de mucha experiencia, de hablar con muchas madres, de ver a muchos niños, Ujú. cuando en el colegio Mm, hablaba con alguna madre y salía este momento cuando algún niño tenía el famoso déficit. síndrome Ah, de déficit de de hiperactividad atención. atención. ¡Qué casualidad que el niño le pasó algo en el nacimiento! Mm, Entonces, ahí se me activaron muchas cosas de decir, ¿qué es esto? Entonces ahí empecé a indagar y es así. En realidad, el síndrome por déficit de de atención atención. eh, no existe, Ujú. sino es simplemente una memoria de que tiene que hacer todo rápido porque hay un peligro, si no, de que me pueda pasar algo. Entonces, Exacto. por eso el niño no duerme, por eso al niño le cuesta mucho relacionarse, el niño está muy nervioso, o también, fíjate, Débora, lo que te voy a decir, y esto lo he demostrado con Vega. Eh, la muerte previa de un hijo, Ujú. un aborto espontáneo o demás, el miedo de la madre cuando está gestando un nuevo embarazo se imprime a nivel celular. Ujú. Y no solamente los niños pueden nacer con ese, como bien has dicho, proyecto de niño de sustitución, Ujú. sino que estos niños también pueden desarrollar un patrón de déficit de De atención atención. y, sí, ¿por qué? Pues porque tienen que continuamente llamar la atención de la madre Ujú. para que la madre, en ese instinto de supervivencia, no tenga miedo de que su hijo pueda perecer y pueda morir. O sea, Ay, fíjate, es maravilloso. sí, Es porque alucinante. a mí me pasó con Vega que la acostaba, que se dormida, que la pasa, y es que era yo. En el momento Claro. donde yo me relajé, la niña ya está tan a gusto, te pega una siesta de 3 horas, o sea, pero es que lo tienes que hacer consciente. Y muchos padres se preocupan porque sus hijos son muy nerviosos y muy hiperactivos. Digo, no, 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 es que la hiperactividad no existe. Se la Claro. estás mostrando tú con Ujú. eso. Y claro, una vez que permanece mucho y es muy latente, pues sí que puede quedar de una manera... Claro, fija. Sí. Después está, por ejemplo, el parto retenido. Uy, sí. Son personas retenidas, controlados, enfado, inseguridad.
no poder llegar a donde quieren. Eso es en el caso, por ejemplo, de partos retenidos. Están los partos prematuros, los de incubadora. Por ejemplo, los prematuros es peligroso estar adentro. Padres que discuten, inmadurez en las relaciones, van a ser personas vulnerables, pequeños, débiles. Y eso también es porque cuando un parto es retenido o cuando se alarga en el tiempo, hay que pensar qué le está pasando a la madre. O sea, es decir, ¿por qué tiene miedo a la madre de desprenderse del bebé? Tiene miedo de que el niño se desarrolle porque la madre es la que genera el mundo. O sea, el entorno es un lugar seguro, el mundo es un lugar amable. ¿Qué miedos tiene la madre de controlarlo todo para que el pequeño esté seguro? O sea, es como que el pequeño está seguro dentro del vientre materno. Y cuando sale afuera, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mucha inseguridad. Exacto. Entonces, por eso esa madre la que lo retiene en ese momento. Venga, tranquilita, por favor, ¿vale? Después están, por ejemplo, los que pasan un periodo en la incubadora, son personas que quizás se sientan solos, abandonados, aislados, miedos al dolor, la separación, observados, y yo lo pude vivenciar con mi niño, que pasó 48 horas en incubadora y tiene esa cosa de que, o sea, que desaparezca la mamá. Al abandono, pero es innato. Y ahí sí lo pude observar yo. O sea, tienen mucho miedo a la separación. Generan mucha ansiedad. Sí. Sí, bueno, no sé si es tan ansioso, pero sí con el tema de la separación, como que constantemente necesitan, ¿estás en la pieza o estás en la cocina? O enseguida, pregunta. Claro, pero es normal, porque la soledad que ellos presentan, claro, están en un entorno que no conocen, porque para ellos es conocido el entorno de la madre. Entonces, cuando es la soledad que ellos presentan, es el miedo a, yo sin mi madre no puedo vivir. Entonces, la madre es la vida, entonces se activan todos los mecanismos de supervivencia y bueno, claro que sí que esa ansiedad de qué me va a pasar, quién me va a dar de comer, quién me va a dar el calor, porque los pequeños, cuando son prematuros, requieren ese calor y crecen de una manera maravillosa porque les da seguridad. Por eso se utiliza ahora tanto en los prematuros las mamás canguros. Sí. Menos mal ahora, ¿no? Que no los dejan en la incubadora y le permiten a la mamá estar ahí el tiempo que más puedan, obviamente, en contacto piel a piel con ese bebé que ya está afuera, pero que en realidad debería estar adentro. Sí. Y qué seguridad que se les brinda. Yo, Vega, nació prematura y en casa todo el rato encima de mí. Y en un muy poquito tiempo se igualó prácticamente al resto de los niños. O sea que sí que lo pude comprobar, que el calor de la madre, la tranquilidad, les da mucha seguridad. Siempre vayamos también a pensar en la naturaleza, ¿no? Siempre vayamos a la naturaleza, a cómo ese cachorrito, ese mamífero con esa madraza. Bueno, lo mismo somos nosotros, lo que pasa que, bueno, estamos trazados por la cultura, por lo social, por todo esto que es la parte mental, digamos, que mucho no nos beneficia, pero cuando tengamos alguna duda, vayamos al corazón y a lo natural, ¿no? Pensemos en una mamá leona con sus crías, o sea, vayamos ahí, y ahí ya no van a haber dudas, digamos, de cómo actuar. La cuestión es que es como que se ha perdido la esencia. Se ha perdido la esencia, nos hemos perdido, porque la sociedad es muy atractiva. Entonces, todo lo de fuera es muy atractivo y es como que nos hemos olvidado de ir hacia adentro, ¿no? Y ahora, por lo que yo observo es que a los niños y a la infancia no se la cuida como se la cuidaba antes. Entonces, ahora los niños nacen
y a los 4 meses, bueno, pues se les deja en un entorno donde, pues unas guarderías, y está perfecto y está maravilloso porque hay que ver las condiciones de cada familia, de cada madre, de cada padre. Exacto. Entonces, a los niños les están criando otras personas. Entonces, los niños están naciendo, están criándose y están desarrollándose con que a nivel biológico, ¿a quién toma como madre para seguir? ¿A mamá? ¿A la abuela? ¿A la profesora? Entonces se les confunde en su biología y hay a veces que toman como tal, como su madre biológica, a su profesora, pero porque pasa 8 horas con ellos. Entonces, un bebé de 4 meses, que es muy pequeño, está creciendo sin su madre. Entonces, hay que volver al origen. Pero más sobre todo, es una concienciación nuestra. En primer lugar, no podemos echar la culpa a la sociedad de que sea la sociedad. No. 100% responsable. Eso es. Tenemos que ser responsables, en primer lugar, nosotras como madres, de qué es lo que queremos. De ya no tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, sino vivir en el presente y decir, ya no son mis necesidades, sino qué es lo que necesita él. Necesita calor, necesita nutrición, y ya está, porque esos agobios, debido a las redes sociales, debido a todo lo que la sociedad nos dice que tenemos que tener, eso que les estamos introyectando a nivel inconsciente, y les decimos, no, que yo esto lo hago por ti, para que tú tengas. Y entonces se están creciendo con unas responsabilidades y unas culpas que no les pertenecen. Exacto. Entonces, quienes tenemos que cambiar la mentalidad somos nosotras. No, es que en el trabajo, si no voy, me van a despedir. Que eso también es uno de los modelos porque tenemos miedo. Bueno, pues si te despiden, otra cosa vendrá, o es que a lo mejor ese no era tu lugar. O sea, es cuestión de poner una balanza y de elegir lo que quieres en ese momento. No siempre. Porque los demás te digan lo que tú quieres. Pues es un trabajo de concienciación y bastante importante. Sí. Por eso el objetivo principal de trabajar con Proyecto y Sentido es que encontremos, digamos, una coherencia de mis síntomas con lo que han vivido mamá y papá. Obviamente, de nuevo repetimos, sin echar culpas, ¿no? O sea, no hay que buscar culpables acá. Eso lo que simplemente nos va a permitir es decidir si queremos continuar con ese mandato, si queremos continuar con ese legado, con eso que se nos ha, digamos, impuesto de manera inconsciente también, que podemos traer transgeneracionalmente, como ya dijimos. Si queremos continuar con ese legado, o decimos, ok, hasta acá, muchas gracias, le devuelvo a mamá y a papá sus proyectos en agradecimiento, honrándolo por la vida que nos han dado, pero eso ya es tuyo. Yo quiero empezar a hacer mi propio camino. Eso simplemente es decir, gracias, te honro, te lo devuelvo, es tuyo, pero yo voy a seguir mi vida, que para eso me la diste, ¿no? O sea, eso es trabajar Proyecto y Sentido. Sí, y es muy importante trabajarlo, sobre todo trabajarlo antes de ser madre. Y si antes de ser madre no lo has podido trabajar, pues trabajarlo en el momento donde tú sientas que ya llevas una carga que no te permite ser tú misma y que estás repitiendo los mismos patrones que tus anteriores, que tu madre o que tu padre, porque muchos de los patrones que repites es cuando llegas a la maternidad. Cuando llegas a la maternidad es cuando repites además tú las frases de, pero si esto lo hacía mi madre, y yo dije que nunca lo iba a hacer y lo estoy haciendo. Eso, tal cual, o sea, siempre nos juramos y nos perjuramos no ser como fueron tal. Y después termina que... Sí, lo haces. Entonces, es ponerte en tu lugar, y lo que tú bien has dicho, es hacer un trabajo, inclusive puedes hacer un trabajo psicomágico, plantando un árbol, o con papelitos. Yo lo trabajé con papelitos y devolviéndole a mamá y a papá, se trabaja muy bien. Hay, digamos, como
tres formas de expresar, digamos, el que venimos a hacer, digamos, en esta vida, que puede ser repetición, oposición o reparación. La repetición, los patrones se repiten de una generación a otra generación, ¿no? Repetimos, venimos a repetir lo de mamá, lo de la abuela, lo de tati, titi. Después, una oposición, donde el patrón que vivimos es totalmente opuesto al original. O sea, a mi mamá le gustaban los dulces, a mí me gusta lo salado, lo agrio. O sea, el opuesto total. Y después la reparación, que es reparar, que reparar no es solucionar, sino más bien el limpiar, es sanar. Entonces, tenemos esas tres opciones cuando venimos. O repetimos, o nos oponemos totalmente, o reparamos. Lo ideal sería la última, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Y eso es lo que ayuda a proyecto y sentido, eso es lo que ayuda a empezar a tomar conciencia. Y lo que ayuda mucho también es ser consciente también de a qué familiares somos dobles las generaciones de ellos. Las lealtades. Las lealtades. Entonces, porque puede ser también un proyecto de sentido que también se repite mucho, es yo quiero que mi hija o mi hijo sea un mini yo. Te pones tu mismo nombre o el nombre de los antepasados para honrarles, porque crees, no conoces, y crees que para recordar a esa persona que podía ser tu abuela, le pones ese nombre, ¿no? Y que generalmente se hace de manera amorosa, no es que se hace con una intención de daño hacia ese niño o esa niña, o sea, ponemos el nombre de la abuela con todo el amor del mundo, pero lamentablemente ya le estamos impregnando todo lo que la abuela... Y con todo lo positivo y con todo lo negativo que tenía la abuela. O desde niño, porque a mí, yo como mamá, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, porque yo hubiese sido azafata, me hubiese encantado, ¿por qué no sos azafata? O sea, como que mamá quiere proyectar en mí lo que ella no fue, eso también es súper, ¿no? O el padre que es médico y viene de padre médico y de bisabuelo médico y quiere que su hijo sea médico, obviamente. Bueno, esas son todas las cosas que se ven y que uno, ya en una edad adulta, generalmente todo esto se trabaja de edad adulta, un poco más adulto, ¿no? Aunque la información está ahora, gracias a Dios, en internet, hay muchos libros, hay muchos videos, nos llega cuando nos tiene que llegar de todos modos. Pero justamente el trabajar es cortar de alguna manera con eso, ¿no? El querer empezar a tener mi propia identidad, más allá de todas las expectativas que hayan querido poner en mí, yo les agradezco que hayan querido que sea tal y cual cosa, o que me hayan llamado como la abuela tan querida, pero resultó que la abuela venía con un... O sea... O por ejemplo también, fíjate, cuántas memorias de nosotros tenemos que nos cuesta a lo mejor o que hay dificultades a nivel económico. Y esas dificultades a nivel económico dicen las personas, bueno, es que yo gano mucho dinero, pero llega a fin de mes y es que me lo he gastado todo. Y no puedes ahorrar o tienes muchas dificultades para que perciba. Y eso puede venir dado perfectamente. Quizás tenías un tío que era jugador y te llamas igual que él. Eso, o a lo mejor un antepasado dejó muchas deudas y no pagó, entonces tú le estás reparando y estás diciendo, bueno, pues ahora esto. O a lo mejor en la familia, en el proyecto y sentido de los padres, pues a lo mejor los padres pues han tenido dificultades a lo mejor económicas y claro, no, tú les eres fiel diciendo, bueno, yo no voy a ganar más dinero que ellos porque... no me pertenece. Ni te cuento si hubo un asesinato por dinero, ¿no? Donde a vos para mantenerte en vida mejor tenés poco dinero porque si tenés mucho te van a venir a matar. O sea, fíjate todo la complejidad de las situaciones que se pudieron haber vivido, que no necesariamente nos tiene que pasar a nosotros, pero que inconscientemente para conservarnos la vida nos evitan el quedar embarazada, nos evitan el tener dinero, nos evitan el triunfar, pero es solo por una cuestión de supervivencia, no por maldad, por karma, por...
Lo único que hay que hacer es honrar y agradecer. Y es que cuando honras y agradeces, porque claro, en este maravilloso universo no solamente existimos nosotros estamos aquí en este plano de conciencia, pero existen otros planos en donde están, porque, bueno, tú bien sabes que el alma nunca muere, y entonces se va a otro plano de conciencia, y desde ese plano de conciencia ellos también nos ven. Ujú. Entonces podemos hablar perfectamente con ellos y decirles, bueno, pues ya lo he entendido. Ok. Ya he llevado esta carga, pero ya no la quiero llevar más. Ujú. Entonces, mi proyecto y sentido, por eso es muy importante que la madre trabaje el proyecto y sentido para Ujú. poder liderar a los pequeños, Ujú. para saber qué proyecto y sentido he tenido yo, ha tenido mi madre, ha tenido mi padre, qué es lo que he repetido para así desde ese nivel de conciencia liberar a los pequeños. Entonces, hablar con ellos, ya estén en este plano o estén en otro plano, porque todo es una sincronicidad maravillosa y todo llega, Todo y es decir energía. todo. Y decir, lo suelto y me libero de esta carga que no me pertenece y que es muy pesada. Ujú. Y Y hay que muchas vosotros formas mismos... de liberarlo, como dijiste, con actos psicomágicos, con cartas, con meditaciones, simplemente sentarte y o sea, empezar a tomar nota y decir esto, y entregárselo a la Madre Tierra en nombre de tus ancestros, bueno, que gracias, pero hay muchas formas, muchas formas. La Sí. verdad es que es uno de los trabajos más bonitos. Ujú. Sí, 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 sí. Pero el proyecto y sentido es muy importante. Sí. Y otra cosa que también se puede, digamos, ver es cómo nuestra propia vida empieza como a cobrar un sentido diferente cuando lo sanamos. Eh, Quizás hasta los 30 y pico viviste de una manera, de repente te llegó esta información, hiciste una terapia, hiciste un clic, te cayó una ficha, te cayeron los 20, como dicen en México. O sea, y empieza todo como a dar un vuelco inesperado, eh, y es justamente porque lo trabajaste, porque sanaste, porque reconociste, porque honraste, porque agradeciste. Y todo se empieza como a acomodar de una manera diferente, todo se empieza como, empezás, digamos, como una nueva vida que es tu vida, tu propia vida, no la de mamá, no la de la abuela, es tu propia vida. Entonces, realmente empieza como a cobrar un propio sentido nuestra vida. Empezamos a hacer las cosas que nos gustan, no sé, nos mudamos a un lugar donde siempre soñamos, pero por lealtad, o porque mamá estaba, o porque no lo hacemos. ¿Cuántas cosas no hacemos por la familia, por los hijos, por los esposos, por el trabajo? ¿Cuántas cosas nos limitamos Pero por porque, pertenecer o por, pero ¿no? porque es una manera en la cual no estamos siendo fieles a nosotros mismas o a Ujú, nosotros mismos. ujú. Entonces nos abandonamos. Pero porque ya desde pequeños, claro, el proyecto sentido, un proyecto es un programa. Exacto. Pues, al igual que tú enciendes la televisión porque te encanta un Ujú, programa de televisión, un programa de radio y vibras en esa frecuencia, ujú, el proyecto sentido, un proyecto que a ti te han inculcado a nivel inconsciente, es ujú. un programa que es un Sí, paradigma en el cual tú vas a vibrar en esa frecuencia y vas a atraer a tu vida todo lo que en esa frecuencia vibre. Entonces, si de pequeña lo que bien has dicho, te han dicho que tienes que ser una niña buena, que no está bien discutir o no está bien llevar la contraria y que calladita estás más guapa. Entonces, se van a imprimir muchas sintomatologías en tu biología porque no te van a porque porque no puedes ser libre. Pero porque no puedes. O sea, tú a lo mejor quieres ser libre, pero es que no puedes. ujú, O a lo mejor tienes parejas que son maltratadores, o sea, hay muchas personas que son víctimas de un maltrato, pero es que no pueden salir de ahí. ujú. No pueden salir de ahí porque vienen con un proyecto y un programa en lo cual a lo mejor sus bisabuelas y todos sus antepasados
tenían que permanecer con esos hombres porque eran los que llevaban el sustento a casa, porque tenían miedo de cómo voy a decir esto si no voy a poder volver a mi hogar. De que a lo mejor ellas han tenido que aguantar muchas cosas por miedos. Y entonces tú has nacido con eso. Entonces, Sí. durante toda tu vida... Sí. Y no solamente que quizás naciste con eso, sino que se le suma el juicio o el juicio de valor, ¿no? De decir, no, y bueno, pero si está al lado de este que la maltrata es porque le debe gustar, o, ¿no? Encima tenemos Sí. ese plus que muchas veces nuestro círculo más cercano, nos dice, ¿no? Y tenemos ese juzgamiento o esa cosa de que, bueno, o sea, ella sabe cómo es, o sea, si está ahí es porque le gusta o porque quiere o porque... Y quizás la Porque le mujer... va la marcha. Sí, de todas, sí, sí. Y es muy importante eliminar el juicio. Que todos hemos hecho un juicio. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho un juicio. Pero Todos. cuando te pones en el papel y en la situación de esas personas, te pones en los zapatos, es cuando dices, y a mí me gustaría que me hicieran eso. Ujú. Entonces, por eso, fíjate, ¿qué proyecto tienen, por ejemplo, asesinos, violadores, maltratadores, Ujú. en los cuales, por una enajenación mental, ellos dicen, es que me ha llevado a hacer esto y no sé el por qué? Bueno, pues no sabes el por qué. Puede que a lo mejor a nivel, durante todos los años de tu vida te hayan pasado X circunstancias, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá vivido tu madre en esa etapa de la gestación? ¿Qué habrás vivido, qué habrás visto en esos 3 primeros años? Porque si no los haces conscientes, son los que van a dominar el resto de tu vida. Con lo cual, también es comprensible, no está bien porque a nivel moral y a nivel ético tú no lo entiendes, pero ellos también tienen un proyecto de sentido. Mira, yo el otro día, bueno, el otro día no, hace un mes más o menos, leí un artículo del Instituto de Ángeles Walder de ahí de Barcelona, que es donde yo hice el diplomado en descodificación, que subió un artículo con el proyecto y sentido de Putin. Buenas tardes, Tela. ¿Cómo no va a actuar así? Sí, 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 Pero sí, es que está obligado. vayan a leerlo, yo no me voy a explayar ni nada porque, bueno, porque está bueno cómo lo cuenta Ángeles. No sé si es me parece que es un video o una nota, pero vayan al Instituto de Ángeles Welder a su blog y está el proyecto y sentido de Putin. Claro, ahora sí se entienden las cosas. O sea, Sí. piensen que toda persona así ¿no? con una actualidad fuerte como estas, por ejemplo, ¿qué vivieron esos chicos? ¿Qué vivieron los Claro, es padres que antes de la gestación? Es un pensar antes, porque ahora ya vemos una personalidad, ¿no? Tremenda, podemos juzgar, nos sale todo lo que nos representa hoy por hoy esa persona, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos como ese niñito a los 2 años, ¿qué estaba viviendo ese nene a los 2 años? ¿Cómo fue su nacimiento? Porque su mamá perdió un montón de embarazos antes de... O sea, un montón de cosas que no las sabemos, que nos quedamos con la imagen que ahora tenemos. Pero por eso no hay que juzgar, hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro, en la piel del otro, y pensar cómo fue esa concepción. Y si no la sabemos, simplemente cómo fue su nacimiento, cómo fueron sus primeros años de vida. Y ahí vamos a entender un montón de cosas que se nos escapan ahora. porque ellos sufren, porque realmente ellos sufren. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que tener mucha compasión por esas personas, enviarles mucho amor, enviarles mucha luz, Lo mismo que el porque lo que proyecto y sentido de Hitler, que también lo analizó Ángeles. algo me suena que sí que... Tremendo, tremendo, ¿eh? Pero bueno, hay que investigar, hay que buscar información, hay que, ¿no? No Sí, 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 solamente sí, para sí, los sí. de afuera, sino lo mejor para uno, para entender un montón de cosas, o para entender a un hermano, o para entender una pareja, o para entender un amigo, por qué reacciona así, o a un jefe. Hay como Y al que, final, y cuando lo entiendes de esta manera que tú lo dices, desde esa compasión, es que todo cambia. Es que totalmente. todo cambia.
todo cambia porque lo que cambia en ti es que ya no sientes ira, ya no sientes enfado, Eso es lo ya no sientes... maravilloso. Sí, eso sí que es sanador, por eso la sanación está en nosotros mismos. Ujú. Y que cuando nosotros cambiamos el foco, en realidad la realidad cambia, pero nosotros tenemos que hacer el cambio. Sí. Sí, sí. O, por ejemplo, niños que nacen con patologías. Ujú, Bueno, los niños que nacen con patologías, hay que mirar qué estrés está viviendo esa madre en ese embarazo. Mirad, yo soy madre de 2 hijos. Mi primer hijo, yo estaba repitiendo un patrón familiar que era por maltratos. Entonces, mi primer embarazo, mi primer hijo, falleció, o sea, trascendió. Y él nació con doble vuelta de cordón umbilical. ujú, Entonces, lo que eso significa y lo que eso simboliza es que ellos mismos se ahorcan para que el papá y la mamá permanezcan unidos. O sea, es una forma de lealtad ujú, que yo le estaba imprimiendo en el útero materno. ujú. Entonces, claro, cuando esto, en un primer momento, cuando no eres consciente, pues bueno, pues te genera mucha angustia, mucha ansiedad, pero cuando con el tiempo haces el proyecto de sentido, eres consciente, en un momento dices, es como que, uff, te vacías. Sí, Te vacías porque se te quitan las culpas o se te quita eso. de por qué esa persona te mira mal o por qué. No, es que esa persona, fíjate lo que ha tenido que vivir para hacerse tan duro y mostrar Ujú, esta manera de ser. Entonces, se ve todo desde otro punto de vista. Lo que exacto. pasa es que, claro, esto Débora no nos lo han dicho en la escuela, Ah, no, no, olvídate. no nos lo han dicho en ningún sitio Ujú. y entonces, pues claro, a veces hacer consciente ese tipo de conocimientos, bueno, pues exige un poquito de cambio de conciencia. Ujú. Marc Freche, una de las frases que más vi de él en lo que fui estudiando y eso que dice que antes de ser concebido el hijo o la hija es una idea en la cabeza de los padres, Total. mucho antes de ser concebido. Claro, por eso te lo decía, digo, es que el momento donde empieza tu maternidad es cuando quieres ser madre, o sea, cuando dices, Cuando vas por la calle ves un cochecito y decís, ay, me encantaría tener un bebé. Chao, ahí listo. entonces ahí dices, bueno, pues aquí ya he tenido el botón de on, vamos a ver ahora cómo va todo. Exacto, exacto. Y también lo que se ve cuando se trabaja con Proyecto de Sentido es, bueno, aparte de la fecundación, muy importante también, hay unos trabajadores súper sanadores para aquellas personas que quizás no tienen padres que los reconocen o que fueron fruto de una violación. Después lo vamos a charlar, después te voy a compartir como para que hablemos, porque realmente la parte de la fecundación es hermosa. Y si de esa fecundación vos estás acá, primero era porque tenías que estar acá, más allá del entorno y de cómo se dio. Y segundo, es porque ese es el instante mágico de la creación de la vida. No hay otro, no hay si después papá se hizo cargo o no, si te reconoció o no, si te dio el apellido, si siguieron o sea, ese es el momento mágico, porque esa es la chispa que se enciende y que va a dar fruto un ser. Entonces, ese es Por el eso, momento que realmente hay que tener. por eso todos los seres son deseados. Nadie, Exacto, exacto. cuando No dices, existe, no, no, porque fui un error, porque no hay errores. Hay fuiste errores en la deseado. biología, en general, Eso es. en general. Entonces se tiene en cuenta la fecundación, cómo fue el embarazo, cómo se transitó, los tipos de nacimiento, los tipos de proyecto, el nombre, como habíamos hablado un poquito antes, si traemos nombres de familiares y demás, el rango de fratía, o sea, el rango de hermandad, eso también lo vamos a ir Sí. hablando, muy importante saber qué lugar ocupan, si fuiste el primero, el segundo, el tercero, porque si no, está todo medio desfasada la cosa. Las profesiones,
Bueno, hay mucho, mucho para hablar realmente. Luego también los anhelos, los deseos y los miedos de la madre. O Exacto. sea, ¿por qué un niño tiene miedo a una altura? Pues porque, ¿qué habrá pasado? Ujú. Exacto. Se comprenden un montón de cosas, un montón de patrones de conducta que quizás traemos ahora, un montón de síntomas que los tratamos bajo un montón de miradas alopáticas, no sé, alternativas y demás, y no le encontramos, y no sé, esta alergia, bueno, un montón de cosas empiezan a tener luz. Sí. Un montón de cosas empiezan a decir, bueno, vine para esto. O como por ejemplo, niños que a lo mejor tienen y nacen con, ay, ¿cómo se llama? Con ¿Autismo? autismo. Ah, sí, sí, hay mucho ahora, ¿eh? Autismo, pues esos Acá son en los Argentina es silencios. tremendo. Bueno, pues esos son los silencios que ha habido en la familia. Ujú. ¿Qué silencios ha habido en la familia que no ha salido? Que dice el niño, bueno, pues yo ahora me quedo en mi mundo, se quedan en un mundo ensimismados, en otro plano, vamos a decir que tienen otro plano y otra mirada. Sí. Eh, y ellos son los que llevan esa carga por fidelidad. O, Ujú, por ejemplo, niños que nacen a lo mejor con piel mariposa ujú, o mm, con dermatitis atópicas, que hay muchísimos, sí. y eso quiere decir la separación que ha vivido mamá en el embarazo, o después en la etapa de la lactancia, en la etapa del parto, en la etapa de la Ujú, esterogestación. Y claro, los sí, niños por realidad muestran esas sintomatologías, porque no es exacto. normal que los Ujú, pequeños muestren una sintomatología. Eso bien lo sabes tú también. sí, exacto. Entonces, es muy importante, porque fíjate, cuando los padres trabajan ese proyecto y sentido de lo que les ha pasado, liberan al pequeño. Eso también, fundamental, saberlo. Si nosotros lo trabajamos, lo liberamos a ellos y también liberamos para arriba y para abajo. Y para abajo, efectivamente, se sana todo el árbol. Exacto. Bueno, Ali hermosa, ya pasó una hora, no lo puedo creer. Me tengo que ir a buscar a mi niño al colegio, ¿no? Hablando de maternidad consciente, Vega que se quiere ya ir a hacer el noni noni. Se ha quedado dormida. Ay, qué placer, bueno. Bueno, Placer, nos Dani. vamos a ver en el próximo y vamos a Ujú, seguir ampliando porque como dijimos, hay mucho. Si quieren ujú. tratar algún tema en particular, le pueden escribir a Ali o me pueden escribir a mí. Si quieren que toquemos algo en específico, también estaría bueno. Podemos hacer después, Ali, alguna publicidad con alguna cajita para que nos dejen a ver qué es lo que quieren trabajar de esto. Pero realmente creo que es un lindo conocimiento que puede ayudar a muchos, que nos puede ayudar un montón y que bueno, está ahí disponible para que lo utilicemos, ¿no? O sea, estas cosas se descubren para algo. Lástima que no bueno, como todo esto alternativo y como todo lo que es sanador, no se grita a viva voz y hay que hacer Pero un gotita, trabajo bastante arduo para encontrar con ello. sí, pero gotita a gotita se va haciendo. Sí, Esto vamos es, como tú cambiando. dices, el granito de arena para aportar. Aportando, exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. No tengo ninguna duda de que esto va cambiando minuto a minuto y es un placer darse cuenta de Mm. esto. Bueno, mi bella Ali, Ay, pues un besazo muy grande, muchísimas gracias y un placer siempre, siempre, siempre hablar contigo. síganla a Live Maternidad Consciente, sube todos los días, cosa que yo no, sube todos los días unos reels hermosos, información, hace unas tarjetas personalizadas, tiene un montón de cosas hermosas en su página. Así que bueno, les mando un beso grande a todos, me voy a buscar a mi niño. Muchas gracias a los que se conectaron y a los que lo van a ver después. Compartan si les parece interesante. Y bueno, nos vemos en el próximo. Besito. Un besito. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.